Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy interesante que es el de funciones cuadráticas. Vamos a ver entonces a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de una función cuadrática. Recordemos que este es el seguimiento pues del tema que nosotros hemos estado viendo que se llama función lineal. Entonces vamos a tratar a partir de ahí. ¿Qué podemos decir? Bueno, hablemos de una pequeña definición de lo que son las funciones cuadráticas. Pues sabemos que una función cuadrática pues no son nada más que polinomios de segundo grado y que tienen una forma muy específica. ¿Cuál es la forma de esa gráfica o de esa función? Es esta, miren, que es ax cuadrado más b de x más c. A lo largo de lo que es esta presentación vamos a explorar algunos usos que nosotros le podemos dar a lo que son ya la parte de las funciones cuadráticas, porque a veces pues uno hace ejercicios o hace todo lo demás y dice, bueno, pero ¿y esto para qué me va a servir en la vida? ¿O dónde lo puedo utilizar? Bueno, nosotros vamos a ver ahora dónde perfectamente lo podemos utilizar. Entonces, veamos, comencemos dando lo que es y haciéndonos una pregunta inicial. Siempre que hacemos nosotros una investigación o lo que sea, cualquier elemento que ustedes utilicen siempre deben de comenzar haciéndose una pregunta. Y es, en este caso, ¿qué es una función cuadrática? Y resulta que una función cuadrática no es nada más que un tipo de función polinómica que se caracteriza por tener una forma muy específica. Y esa forma es una parábola. Creo que nosotros en la vida cotidiana hemos visto lo que son las parábolas, tal vez en nuestra vida diaria. Si nosotros jugamos algún deporte, pues nosotros lo hemos visto, tal vez al momento de lanzar un balón, digamos los basquetbolistas cuando le hacen un balón para hacer un 3 puntos, le dicen, o 2 puntos, eso se forma ahí, perdón, se forma ahí lo que es una parábola. ¿A dónde más? Bueno, si viene alguien y le gusta el fútbol, entonces la misma situación al momento de lanzar un centro, cosas por el estilo, ahí nosotros también podemos ver lo que es la parte de la parábola. Vaya, digamos los jugadores de voleibol también lo mismo, al momento de lanzar y hacer el saque, pues la misma situación también se encuentran con lo que es una parábola. Entonces, a partir de ahí podemos notar nosotros que este tipo de funciones tal vez no se estudian, digamos, no siempre nos vamos a preguntar cuál será la distancia, cosas por el estilo, pero sí las podemos estudiar a partir del movimiento y de la forma que se puede dar a partir de lo que es una parábola, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Comencemos preguntándonos lo siguiente ahora. Veamos algunas propiedades. ¿Qué es esto de una propiedad? Bueno, una de las propiedades más interesantes es que las parábolas, o al menos las funciones cuadráticas, tienen lo que son un vértice. Tienen un punto máximo o mínimo, tienen intersectos y además tienen también algo llamado eje de simetría. Con el uso del discriminante, nosotros podemos saber por qué parte del eje X específicamente, pues la gráfica va a cruzar, va a cortar o va a pasar, cualquier término que ustedes quieran utilizar. Entonces, vamos a ver en qué aplicaciones nosotros le podemos dar. Si hablamos en la parte de economía, nosotros lo podemos utilizar para modelar lo que son situaciones para el máximo beneficio de lo que son las empresas, o sea, al momento de encontrar los costos para saber si algo conviene o no invertir en ello, entonces mediante gráficas nosotros perfectamente podemos saber si este tipo de elementos pues es factible o no, como se le dice en la parte de economía. Entonces ahí nosotros perfectamente podemos saber y podemos tomar lo que son ya la parte de las decisiones. Veamos entonces ahora un ejemplo práctico. Supongamos que me piden a mí maximizar lo que es, oiga la palabra, ¿no? Me piden a mí maximizar lo que son ya lo que son los beneficios, digamos, y supongamos que me dan una función que es menos 2x al cuadrado más 40x menos 50. Y necesitamos encontrar a partir de ahí el máximo beneficio para saber si se puede utilizar o no. Entonces, ¿qué nosotros necesitaríamos? Bueno, necesitaríamos encontrar el vértice de la parábola para saber si esos elementos pues son convenientes o no son convenientes. A eso nos referimos cuando hablamos si algo es factible o no. Y bueno, este tipo de análisis pues nos puede ayudar al menos a obtener lo que son algunas decisiones y mantener informadas de lo que son las empresas al momento de encontrar lo que son producciones y precios, ¿no? Para esos elementos nos puede servir a nosotros. Veamos un primer ejercicio. Supongamos que nos piden a nosotros graficar esta función, que es f de x igual a menos x al cuadrado más 2x más 3. Si recuerdan de temas anteriores, pues al hablar de funciones siempre vamos a tener que hablamos de una función f de x, o sea, una función f que está basada a partir de variables x, ¿no? A eso nosotros nos estamos refiriendo ahí. El primer paso es encontrar la parte del vértice. Eso es lo primerito que nosotros debemos de desarrollar. Y el vértice, pues, el primer paso también debe de ser encontrar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Si recordamos, la forma general de una función cuadrática se basa en que tendremos ax al cuadrado más b de x más c.
Entonces, el valor de A en este caso está determinado por el coeficiente principal del término cuadrático. Por ejemplo, x al cuadrado está acompañado en este caso, acá enfrente, que es la forma, por así decirlo, normal de llamarle lo que es ya la parte del coeficiente principal. Pues el coeficiente principal de x al cuadrado es -1 y aquí lo tenemos ubicado. El coeficiente principal de x es 2. Entonces, una vez que tenemos estos elementos, vamos a encontrar entonces lo que es el vértice. El vértice lo encontramos con una fórmula que es negativo por el valor de b, o sea 2, entre 2, que es parte de la fórmula, multiplicado por el valor de a, que es -1. Hacemos esta operación con nuestra calculadora y nos va a dar entonces que el vértice es igual a 1. Pero recordemos, y aquí les voy aclarando un poquito, el vértice no es nada más que un punto por donde se inicia la gráfica. Al ser un punto, aquí damos al menos nosotros una pista. ¿A qué me refiero con esa pista? Bueno, que entonces ese punto es una coordenada, o sea que nosotros vamos a tener que graficar ese punto y a partir de ahí pues tener que entender que la gráfica se genera a partir de este punto, ¿no? Entonces, al ser un punto también significa que si tengo una coordenada en X, también debo de tener una coordenada en Y. O sea que nos quedaría de la siguiente forma, miren. O sea, f de 1 va a ser igual a menos, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué fue lo que acabo de hacer aquí? Bueno, se lo voy a aclarar un poquito. Aquí lo que nosotros estamos desarrollando es lo siguiente. Como necesito encontrar un punto en Y, entonces este valor de X, o sea, este 1, lo voy a sustituir en todas las X que yo encuentre acá. Por ejemplo, aquí tengo una X y acá también. Entonces lo voy a sustituir. Este menos, si lo recuerdan, pues es del ejercicio, entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces me quedaría negativo, que es del ejercicio, entre paréntesis, lo que vale X, que es 1, ¿sí? Al cuadrado, más 2 por lo que vale x, que es 1, más 3. Eso entonces nos debería de generar un punto que es 1,4. Miren, 1 para x y 4 para y. Ya tengo entonces lo que es el vértice. Ahora necesitamos encontrar los puntos de intersección para saber exactamente si esta gráfica va a cortar o no a los ejes X o Y. Y vamos a empezar entonces encontrando lo que es la parte del eje Y. Entonces veamos. Para encontrar el intersecto con el eje Y, hacemos primero que x sea igual a 0. ¿Qué significa que x sea igual a 0? Que todo lo que nosotros tengamos en la ecuación, vamos a sustituir, van a ver ustedes que al final me va a quedar entonces el valor de 3. Luego, vamos a encontrar los puntos de intersección con el eje X. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar este polinomio que tenemos acá, o esa función que tenemos ahí. Para hacerlo, nosotros tenemos lo que son algunos métodos de factorización. Aquí ustedes pueden utilizar el que deseen. Pueden utilizar tanteo simple o pueden utilizar también fórmula general. Cualquiera de los dos que ustedes necesiten o que crean ustedes conveniente, perfectamente lo pueden utilizar sin ningún problema y van a ver ustedes que les va a generar o les va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, yo en mi caso, pues yo opté al menos por utilizar tanteo simple. Pero primero tengo que recordar algo, que al momento de utilizar tanteo simple, yo necesito que esta X o que el término cuadrático esté positivo. Entonces, para ello, lo que hago es multiplicar por -1 en la parte de la derecha y por -1 en la parte de la izquierda. O sea que me quedaría de la siguiente forma. Si multiplico -1 por negativo x al cuadrado, me queda positivo x al cuadrado. Si multiplico -1 por 2x, me quedaría -2x. Si multiplico -1 por 3, me va a quedar -3, ¿sí? Y si multiplico -1 por 0, pues me va a quedar 0, no voy a tener ningún problema. Una vez que tengo eso, pues voy a hacer lo que es el respectivo tanteo. Yo, como les digo, yo opté al menos por tanteo. Dos números que multiplicados me den 3 y que sumados o restados me den -2. Entonces los números son -3 y +1, ¿no? Ya una vez que tengo esos dos números, pues hago el respectivo despeje y me va a quedar que x es igual a 3 y que x es igual a -1. Ustedes lo pueden comprobar ahí en su casa sin ningún problema. Ahora vamos a proceder entonces a graficar. Primero ubico el eje Y, luego ubico el eje X y ubico lo que es la parte del vértice. Entonces vamos a empezar con el eje Y. Para el eje Y sabemos que el vértice estaba en +4 y para X sabemos que estaba en +1. Una vez que tengo eso, entonces voy a ubicar el punto en esta parte de acá. Miren, me corro una unidad
para X y 4 unidades para Y. O sea que el punto me quedaría exactamente ahí. Y miren, ahí tenemos el punto. Recuerden que es el punto, lo que significa es que la gráfica a partir de ahí, pues se va a generar, o sea, vamos a crear la gráfica a partir de ahí. Ahora necesitamos lo siguiente, miren, que es generar lo que es nuestra gráfica. Entonces, una vez nuestra grafiquita, entonces ya podemos nosotros perfectamente hacer un ejercicio en nuestra casita. Y para ello les traigo lo que es un ejercicio propuesto, donde ustedes van a graficar la función x al cuadrado menos 5x más 6. Más adelante, en otro video, pues estaremos nosotros revisándolo para saber si el proceso que ustedes acaban de hacer está correcto. Mientras tanto, me despido, jóvenes. Nos veremos en la siguiente clase. Que estén muy bien.